y que tenía escasa implantación, excepto en Estados Unidos, y no pudimos licenciar porque estaba por encima de nuestras posibilidades. De ahí lo que hicimos fue desarrollar nosotros nuestra propia tecnología, porque lo que queríamos era conseguir un proyecto digno. Bueno, me he ido saltando un poco esto. En todo este tiempo han pasado muchas cosas, desde que nosotros estábamos en esta aventura. El nacimiento del CSIA, la normalización, incluso la lengua de signos, normalización del subtitulado, revisión de la normalización. Mientras estaban pasando todas esas cosas a nuestro alrededor, nosotros estábamos haciendo cosas hasta entonces siempre a nivel local. Pero hubo un momento en el año 2005-2006, sobre todo 2007, que el proyecto sufre un punto de inflexión con la llegada de un patrocinador global importantísimo para el proyecto, porque el proyecto Cine Accesible no es un proyecto de Navarra de Cine, es un proyecto de Navarra de Cine y Fundación Orange, la operadora de telefonía, que es quien realmente entendió lo que queríamos hacer y vio que había una necesidad y una proyección de futuro en el proyecto que nosotros estábamos planteando. Con la llegada de Fundación Orange dimos el salto al territorio nacional y esos 25.000 espectadores que os he contado antes se completaron haciendo ese periplo por las distintas comunidades autónomas. Supuso un cambio de perspectiva para nosotros y entonces es cuando realmente nos empezamos a creer que en el mundo de la accesibilidad, además del buenismo y de lo políticamente correcto, había una vía de negocio también para una pequeña empresa como éramos nosotros, productora audiovisual y en este momento ya productora de accesibilidad y distribuidora de accesibilidad. Vimos la necesidad de crecer y de maximizar el esfuerzo que hacíamos, porque claro, producir para una película que producíamos en Pamplona y montar todo para una única sesión que hacíamos en Pamplona era matar mosquitos a cañonazos a todas luces. Entonces esta oportunidad que nos brindó Orange nos dio ese salto, nos obligó a dar ese salto y en paralelo nosotros habíamos ido haciendo nuestros pinitos en el desarrollo de tecnología que permitiera automatizar absolutamente esta actividad. Hasta el año pasado hemos estado haciendo sesiones puntuales, es decir, Dimas o John o otra gente de mi equipo viajábamos con una furgoneta. En Valencia hemos estado muchísimas veces, con Caja del Mediterráneo, que nos ayudó a poner en marcha el proyecto en Valencia, y veníamos una vez cada mes y hacíamos una sesión de cine accesible donde se convocaba al colectivo y se les invitaba a ver una peli. Todo eso, que era una inversión y era un tirar dinero en cada sesión, puesto que eran gastos de desplazamiento, etcétera, etcétera, al final vimos que con un desarrollo que invirtiendo esa pasta en un desarrollo tecnológico nos iba a permitir automatizar aquello que hacíamos y es el camino en el que en este momento nos encontramos. Hemos patentado una tecnología que es AccePlay. Hemos creado un modelo de proyección accesible, que es el modelo que habéis visto en la sala, es decir, pantalla de subtítulos por debajo de la pantalla y audiodescripción encerrado, además de ese bucle magnético que colocamos en las salas, y hemos registramos en su momento la marca Cine Accesible para dar cobertura a todo el proyecto. Nuestro modelo lleva estos componentes, como os he dicho, y bueno, pues en este momento creemos que somos un equipo lo suficientemente solvente como para poder abordar y continuar con el proyecto. En este momento el proyecto está instalado en 7 ciudades, una de ellas Valencia, los Cines Lis. Hay una sala instalada desde septiembre del año pasado que comenzamos proponiéndoles que hicieran una sesión de accesibilidad a la semana. Esa sesión al poco se convirtió en un día. Ese día al poco se convirtió en prácticamente sesiones diarias, siempre y cuando coincidimos en determinados títulos. Es uno de nuestros partners más activos. Tenemos partners activos aquí, tenemos partners activos en Madrid, en Zaragoza, estamos también en Bilbao, estamos en Palma de Mallorca, en Pamplona, como no podía ser de otra manera porque el proyecto nació allí. Y vamos poquito a poco implantando, ahora próximamente estaremos en Barcelona también con el proyecto, instalando salas que de manera permanente estén ofreciendo accesibilidad a las películas de cartelera. La idea es sencilla, es decir, la explotación comercial de la película empieza en la sala de cine, por lo tanto vamos a acudir a la película de estreno, vamos a crear accesibilidad. Hemos creado este pequeño escaparate donde exhibir la accesibilidad, pero no acaba ahí. La accesibilidad llega al DVD, se incluye en el DVD de la película la cual hemos producido e intentamos que vaya también al resto de las ventanas, como es la televisión o como es Internet, la ventana Internet.
El mundo de los derechos es muy complicado, de los derechos cinematográficos, y ahí está habiendo muchas dificultades. Luego hablaremos con Paco seguro del audiovisual y de Internet y de la ventana de explotación, pero está resultando muy complicado hacer que las distribuidoras, las grandes distribuidoras, confíen en un proyecto como este para la ventana de Internet. De momento estamos en el embrión, hemos empezado. Es el principio, creo, de una larga andadura. En otros países donde sí que es cierto que existe la obligatoriedad, como es Inglaterra, de que un porcentaje de las películas vayan audiodescritas y subtituladas sean accesibles, y un porcentaje de los shows sean accesibles, nos llevan ventaja, pero creo que en este momento estamos viviendo un momento, y a pesar de la que está cayendo, la accesibilidad está viviendo un momento interesante porque el mercado se empieza a mover y empieza a haber verdadera inquietud. Quiero pensar que algo de eso tiene que ver con este trabajo de sensibilización que hemos realizado nosotros durante los últimos años, pero sí que es cierto es que empieza a haber más sensibilidad en la sociedad en general, más conocimiento por parte del colectivo de que realmente puede disfrutar del cine como una herramienta de ocio y de ocio de calidad, y más sensibilidad también de la industria del cine, a pesar de que nos ponen muchísimas trabas, y no está pensada la industria del cine para que nosotros podamos hacer un trabajo de estas características. Tienes que pensar que hacer la accesibilidad de una película en este momento a mi equipo le cuesta 2 semanas, dependiendo de la duración, entre 2 y 3 semanas. Y hay muchas veces películas internacionales, como por ejemplo los Juegos del Hambre, que ni siquiera una semana antes están terminadas. Está terminado el doblaje. Nosotros, para hacer la audiodescripción o subtítulos de una película, tenemos que partir de la copia de proyección, de aquello que se va a proyectar, para no crear errores. Por lo tanto, si la industria no tiene contemplado ese tiempo en el que se va a producir la accesibilidad, a veces eso es una dificultad para llegar a determinados títulos. Y luego hay determinados títulos que, por el tema de la piratería en este país, vienen hiperblindados, de manera que es imposible llegar a ellos, y se dan casos de que una productora, una distribuidora te está dejando una peli, pero te dice, esta sí, pero esta imposible. Imposible porque viene tan blindada que es imposible. A veces nos toca trabajar en situaciones muy complicadas, pues empezando por el último rollo de la peli, terminando por el primero, en fin, pues situaciones muy complejas, pero que vienen dadas por el miedo que tienen sobre todo las multinacionales, a trabajar, a soltar el material por anticipado, a pesar de que nos conocen y recibimos todo el material con marca de agua, etcétera, etcétera, que nos va la vida en ello, no se nos va a escapar, pero, aun con todo, muchas veces es prácticamente inviable. Aún así, bueno, el proyecto está en este momento en esta situación. Si no hubiéramos vivido esta situación de crisis, el proyecto ha ido creciendo y ahora ha sufrido un cierto frenazo. Creemos que estaríamos en otro sitio y que se hubiera podido avanzar mucho más, pero bueno, esto es para todos. Quiero decir que reparten cera para todos, y a nosotros nos ha tocado vivir esta situación y estamos intentando lidiar con ello. Me voy a parar aquí porque si no acabaré yo copando la charla, y le voy a ceder la palabra ya a Paco. Pues nada, buenos días. Yo quería empezar también dando las gracias porque estoy encantado de estar aquí en Valencia, de poder hablar de accesibilidad audiovisual. Y sobre todo estoy encantado también de estar en este encuentro nacional de la industria del cortometraje, porque yo soy profesor de la Universidad Carlos III, profesor de comunicación audiovisual, y estar en un foro donde se está hablando del cortometraje, de un nuevo paradigma de la producción audiovisual, que yo creo que es el momento en el que estamos viviendo, en donde el cortometraje, y lo veíamos ayer en todos los ponentes que está viviendo un momento de gran entusiasmo y un momento de cambio, ¿no? De cambio en lo que es la comunicación audiovisual a través de todas las redes digitales y de gran impulso de la creatividad, ¿no? Entonces, estoy encantado de estar aquí para hablar de accesibilidad, porque yo creo que la última década ha sido una década, no sé si suficientemente buena, pero por lo menos donde se ha avanzado mucho en reconocer los derechos de las personas con discapacidad en la comunicación audiovisual, en la participación audiovisual, que es en lo que yo he estado trabajando también esos años. Yo creo que hay no solamente en España, sino en todo el mundo, hay un acontecimiento
de tipo de derecho internacional, que es la Declaración de la ONU del 2006 de reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que han firmado todos los países del mundo, y que de alguna forma pues es un poco en el relato del proyecto de Dimas, es como en mitad de recorrido, ¿no? Él empieza a trabajar en el 2008, en el 2002, ¿no? 2002, y en 2006 hay ese acontecimiento que es el reconocimiento por la ONU de que las personas con discapacidad tienen igualdad de derechos en participar, como es lógico, pero está en ese momento reconocido, y desde el momento en que los países reconocen ese derecho, ya no es posible hacer una actividad social discriminatoria sin que sea reprobable. Es decir, ya no podemos hacer audiovisual, ya no podemos hacer televisión, ya no podemos hacer teatro no accesible, porque hemos reconocido ese derecho de participación de las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros en la Universidad Carlos III nos encontramos en el año 2005 una serie de profesores que estábamos trabajando cada uno en nuestro lado. Yo en temas de accesibilidad a la televisión, que era el tema que yo estaba investigando, accesibilidad a la televisión digital, otros estaban trabajando en accesibilidad a la web, otros están haciendo tecnología de accesibilidad, y tuvimos la suerte de concursar y de ganar un proyecto del Real Patronato sobre Discapacidad, que es una entidad del INSERSO, del Ministerio de Asuntos Sociales de la Administración del Estado, que era crear un instituto, un centro, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, cuyo objetivo, cuya misión era impulsar la accesibilidad a la comunicación audiovisual. Y bueno, pues nada, nos pusimos manos a la obra con mucho entusiasmo. Yo he sido desde el año 2005 hasta el año 2010 el coordinador y uno de los impulsores de este proyecto. Y lo que teníamos que hacer, la misión que se nos había encargado desde el Ministerio y también desde la universidad, era pues velar por el impulso de la accesibilidad a lo que es la comunicación audiovisual, la accesibilidad audiovisual, que nosotros intentamos estructurar en, por un lado, accesibilidad a la televisión en el entorno de la migración de la televisión analógica a la televisión digital, es decir, que cuando se fueran incorporando esta nueva tecnología y estos nuevos canales que surgieron con la migración a digital, pues que estuvieran garantizada el subtitulado para sordos, la audiodescripción para personas con discapacidad visual, para ciegos, y también la lengua de signos para las personas sordas que utilizan preferentemente este medio de comunicación, la lengua de signos, que prefieren la lengua de signos al subtitulado. Entonces, nosotros en concreto nos encargaron que nos ocupáramos de promocionar el subtitulado y la audiodescripción, y se creó un centro paralelo, que es el Centro de Normalización de la Lengua de Signos. Entonces, pues manos a la obra, estuvimos trabajando, como os decía, por un lado en la accesibilidad al cine, a la televisión, pero también la accesibilidad al cine, que en la línea que ha expuesto Dimas, que él lo ha planteado desde una iniciativa de la sociedad civil. Nosotros somos una universidad pública con un mandato también de una administración pública. Y también no solamente cine y televisión, sino también accesibilidad al audiovisual en Internet, accesibilidad al teatro, accesibilidad a los eventos en directo, que también considerábamos como en ese universo de la accesibilidad. También, aunque ahí todavía no hemos avanzado mucho, pero lo que podrían ser accesibilidad a las apps que estábamos hablando, a las nuevas tecnologías, a los videojuegos, y ver un poco todos esos entornos en donde se produce comunicación audiovisual y cómo desde la administración, desde la universidad, podemos impulsar que se normalice estos servicios de accesibilidad. Entonces, bueno, una de las cosas que hicimos fue trabajar con AENOR en definir unas normas técnicas de subtitulado para sordos y de audiodescripción. En concreto, la norma de subtitulado para sordos, pues llevamos la secretaría de la redacción de ese texto, que es una norma que se utiliza como referencia en todo el Estado. También intentamos asesorar al legislador. Cuando se hizo la ley del cine en 2007, pues nosotros, junto con el Movimiento Asociativo de la Discapacidad, pues mandamos nuestras recomendaciones al legislador, y de hecho la ley del cine
considera la accesibilidad como una de las líneas de desarrollo del cine en España, y el ICA ha reconocido ayudas específicas a distribuidoras, que creo que Dimas, tú trabajas en esa relación. La ley del cine también nos reconoce al Centro Español de Subtitulado como centro estatal de referencia para el tema de la accesibilidad audiovisual. También se ha puesto unos sistemas de control de calidad, que desde la universidad pues podemos ver pues el trabajo que hace Dimas o otras empresas que están también haciendo accesibilidad al cine o accesibilidad a la televisión. Es un poco en el ámbito del cine, también en el ámbito de la televisión, que se hizo la ley de la televisión en el 2010, pues ya se establece una obligatoriedad. Es decir, a partir del 2010 todas las televisiones tienen que hacer subtitulado para sordos el 90% de los contenidos en televisión pública, el 70% para la televisión privada. Esto, como veis, son cifras que prácticamente implican la totalidad del contenido, ¿no? Es decir, tiene que estar subtitulado. En audiodescripción y en lengua de signos se establecen unos porcentajes más pequeños, y también en este campo de la televisión pues el CSIA contribuye, la dinamización del mercado. Hemos creado un grupo de trabajo con todas las televisiones públicas y privadas para hacer un seguimiento, para compartir información. Bueno, y esa es un poco la labor que hemos estado haciendo, y un poco el papel que nos ha tocado jugar en este campo, ¿no? Entonces, pues, en el tema de... Yo cuando estaba pensando en esta intervención en el encuentro de la industria del cortometraje, estaba pensando un poco en los proyectos, como ha presentado Dimas, de cómo hacer accesible los cortometrajes en una sala de cine, pero realmente pensaba que en este momento crucial en el que estamos habría que pensar en el cortometraje como un elemento de contenido en redes sociales, en Internet, en nuevas plataformas, en tablets, en móviles, y realmente creo que lo que habría que intentar ver es cómo desde la nueva perspectiva de la producción audiovisual y de la producción del corto, esta nueva industria del corto, ¿no? Que yo creo que realmente es fenomenal, ¿no?, que se le ponga ese término industria antes de cortometraje, porque el cine, de alguna forma, el cine de largometraje o la televisión se han considerado industria, pero que el corto ha sido en el pasado una protoindustria, ¿no? Y realmente hay una vocación en este título de considerar el corto industria. El corto industrial tiene que tener en consideración estas cosas que hemos estado hablando, de transmedia, de multiplataforma, y en ese sentido quería que lleváramos la reflexión ahora en el debate un poco a qué es la accesibilidad en este contexto, ¿no? Entonces, yo creo que para que lo que se tiene que plantear desde la perspectiva de la producción de cortometrajes y de la producción de audiovisual en este entorno de redes sociales, de redes digitales, es que tenemos que tener en consideración primero que los dispositivos y los entornos en los que estamos haciendo la comunicación sean accesibles, es decir, tenemos que partir de la idea de accesibilidad web, es decir, la web en la que estamos o la aplicación móvil en la que estamos tiene que hacer accesible, es decir, tiene que ser posible la navegación por la aplicación, por la web, por el sistema, a través del audio, para que las personas ciegas puedan participar. Luego, también tenemos que tener en consideración conceptos como la redundancia de canal de comunicación, es decir, que tenemos que considerar esa diversidad de las personas que están consumiendo nuestro producto. Por lo tanto, hay que intentar redundar por el canal audio, por el canal vídeo, los contenidos que queremos transmitir, que eso siempre hace que los contenidos lleguen mejor, porque es más fácil. Y tenemos que tener en cuenta el subtitulado y la audiodescripción de nuestros contenidos. Y ahora me dirijo a los productores de contenidos, a los jóvenes que están ahora mismo iniciándose en este tipo de comunicación, que desde el inicio tengan en consideración la diversidad de las personas que les van a atender, porque esa es la forma que van a conseguir alcanzar mayores audiencias. Es decir, no dirigirse a una persona como que tiene todas sus capacidades, sino
dirigiéndonos a personas que a lo mejor tienen dificultades para ver o dirigiéndonos a personas que, teniendo en consideración las personas que tienen dificultades para oír, vamos a conseguir hacer un producto que llegue a más gente, que llegue a todo el mundo, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que yo quería plantear, y había traído también un ejemplo de DVD accesible para que conozcáis, que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis lo que es una navegación interactiva accesible para personas ciegas. Entonces, no sé si podemos poner el vídeo, que es el DVD de Matchpoint. No sé si se me oye y se puede poner un vídeo que he dejado que se llama Matchpoint. Entonces, ahí vamos a ver solamente el inicio, un fragmento de cómo, al introducir un DVD con audionavegación, tiene que sonar. Selección de navegación. Está en la pantalla de navegación. Para iniciar la navegación audiodescrita, pulse derecha. Para iniciar la navegación convencional, pulse izquierda. Explicación de la audionavegación. Con la audionavegación utilizará las siguientes 5 teclas de su mando a distancia. Arriba, para ir a la opción anterior. Abajo, para pasar a la siguiente opción. Izquierda, para volver al menú anterior. Derecha, para reproducir la opción seleccionada. Para volver al menú principal durante la película, pulse la tecla menú de su mando a distancia. En el caso de que algunas de estas 5 teclas no tuviera una opción disponible, sonará un bip como este. No es necesario esperar a que se describan las opciones de los menús para continuar navegando. Menú principal. Está en la pantalla de menú principal. Las 4 opciones disponibles son película, sí, podemos interrumpir ya el vídeo. Escena. Eso podemos parar. Como veis, os he dejado todas las instrucciones para que entendáis bien cómo funciona, pero las personas que son usuarias de este tipo de sistemas pues van rápido, ¿no? Es decir, porque dicen, bueno, menú de navegación, van dando con la flecha, llegan a navegar incluso más rápidos que las personas oyentes, que las personas videntes. Por ejemplo, los ciegos, cuando navegan por Internet, son más rápidos porque se distraen menos con elementos visuales y van directamente a los vínculos y llegan a ser muy, muy eficientes, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, he puesto el caso del DVD, pero tendríamos que aplicar esto a cualquier entorno de comunicación audiovisual en el que estemos, que no solamente tenemos que pensar que el contenido sea accesible, sino que también la propia plataforma sea accesible, ¿no? Y luego una última reflexión que pongo encima de la mesa es que cuando estamos haciendo comunicación en redes digitales y comunicación audiovisual, si no ponemos accesibilidad, realmente estamos haciendo nuestro producto un poco más torpe, ¿no? El ejemplo sería, tenía también como ejemplo a Obama en su canal de YouTube haciendo un comunicado, y podemos ver cómo todos los contenidos que Obama en la Casa Blanca publican en sus redes sociales está todo subtitulado, está todo transcrito. ¿Qué ventaja tiene que esté transcrito? Que los buscadores de Google nos pueden ir en búsquedas de palabras y nos asocian las palabras con el código de tiempo donde esa persona está hablando, ¿no? Entonces, ahora mismo pensar en Internet, en subir un cortometraje o un vídeo que no esté subtitulado, es realmente una torpeza, porque no podríamos acceder a él con los buscadores, ¿no? Es decir, que realmente la indexación de los contenidos se hace por vía texto y, por lo tanto, es necesaria esa transcripción, ese subtítulo. Entonces, ahí vemos como de repente una cosa que se hace en principio para una minoría, que serían las personas sordas, en realidad se convierte en un elemento fundamental para la metadatación, para la indexación, un parámetro de calidad. Hoy en día, un audiovisual no transcrito pues es un audiovisual inexistente, ¿no? Porque no te aparece cuando lo tecleas en las búsquedas, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con la audiodescripción. Si en la audiodescripción estamos dando datos de lo que se ve en pantalla,
Eso para las bases de datos es fundamental, porque también vamos a ser capaces de ver, por ejemplo, en el ejemplo que nos has puesto tú, el cuchillo ensangrentado, ¿no? Es decir, tú en el momento en que haces la audiodescripción ya sabes que ahí hay un cuchillo ensangrentado y por lo tanto en los sistemas de indexación pues podrías acceder a esa información. Total, que la conclusión es que la accesibilidad no solamente es un derecho que tienen las personas y por lo tanto una obligación que tenemos todos los que trabajamos en comunicación de no discriminar y por lo tanto de hacer accesibilidad, sino que también es un parámetro de calidad del producto, y hacer comunicación digital, hacer comunicación en el año 2013 no accesible es un disparate, igual que es un disparate construir un museo o una universidad sin rampa. Es inconcebible que un arquitecto construya en 2013 un edificio y se le olvide poner la rampa, es decir, hay que quitarle la licencia a ese señor, ¿no? Y hoy en día, en 2013, un realizador audiovisual que se le olvide subtitular o que se le olvide audiodescribir, no solamente es ilegal, pero es un disparate, es una mala práctica profesional. Entonces, esta es un poco la idea que yo quería transmitir, que el cortometraje, esta industria del cortometraje, que de alguna forma es un nuevo paradigma que podríamos decir de esta década, del 2013, de la comunicación digital, es una industria que hace accesibilidad, es audiovisual accesible. El audiovisual no accesible es el del siglo pasado. Bueno. Bueno, pues gracias por vuestras intervenciones. Yo ahora, en el tiempo que nos queda, que es más o menos un cuarto de hora, querría escucharos a vosotros también, porque ya me gustaría a mí que fuera inconcebible que un arquitecto hiciera un edificio sin rampa, pero en realidad no lo es. Ya me gustaría, y ojalá que lleguemos a ver esta situación, ¿no? Que sea inconcebible. Pero creo que continúa siendo un problema, ¿no? Audioescribir, subtitular, y me gustaría escucharos a vosotros y que planteaseis también vuestras dudas, dificultades, sugerencias, vosotros que estáis en el día a día y en la trinchera de la producción de los audiovisuales. Hola, ¿qué tal? Yo me estoy iniciando en la producción audiovisual, intentando hacer cortos y hacer spots. Y el último cortometraje que hice sí que pensé en subtitularlo, pero me vi en el problema de que no sé muy bien cómo hacerlo. O sea, no sé cómo hacerlo de cara a un telespectador que no oiga, o por ejemplo hacer un audio comentario que también me parece súper interesante, pero no sé cómo hacerlo ni sé dónde ir. La pregunta es, ¿hay algún organismo que te eche una mano en eso, que te preste su ayuda para poder hacerlo, teniendo en cuenta también las limitaciones presupuestarias, que en mi caso era cero patatero, no tenía un duro para hacer nada? Empiezo yo y luego te doy la palabra. Bueno, el organismo, sí, el Centro Español de Subtitulado, ¿no? Que te podría ayudar, asesorar en a iniciarte. No te va a hacer el subtitulado de tu corto, pero sí te puede asesorar e indicarte. Y para eso también hemos promovido unas normas técnicas que son públicas, que de buenas prácticas de cómo subtitular, y hay programas en el mercado, tanto programas profesionales de pago como programas de software libre que te pueden ayudar a subtitular, para que tu subtítulo pueda subir a YouTube o a otras plataformas digitales, o que pueda correr ese subtítulo en cines o en televisión, ¿no? Dimas, a lo mejor nos puedes... Bueno, sí, a nosotros nos llegan propuestas como la tuya casi todas las semanas. Quiero decir que ahí siempre hay una inquietud, y en el mundo del cortometraje o de las webseries, etcétera, hay una inquietud por subtitular. En el mundo de la publicidad también empieza a haber una inquietud por que los spots estén subtitulados, sobre todo, más que audiodescripción. Nosotros, en la medida de lo posible, también apoyamos esas iniciativas y ayudamos, echamos una mano. Pero un poco lo que te dice Paco, es decir, si tuviéramos que estar haciendo todo lo que nos llega, no nos dedicaríamos a lo nuestro. Aún así, algunas cosas sí que nosotros seguimos produciendo cortometrajes, seguimos produciendo documental, y todo lo que hacemos nosotros, por supuesto, sale subtitulado o descrito, pero podemos ayudarte indicándote qué programa sería el más adecuado, cómo
embeber esos subtítulos, si los vamos a incrustar en imagen, si no, si van a ser un subtítulo flotante, si cajas, en fin, un poco dependiendo de aquel sitio donde tú vayas a dirigir tu película, si va a festivales, si va simplemente a las redes, bueno, en fin. Hay que tener en cuenta unas normas técnicas, pues, existe una normalización que hay que tenerla en cuenta, está publicada, y a partir de ahí, pues si quieres algo más profesional, pues puedes hablar con nosotros, puedes hablar con otra gente, que hay otra gente también haciendo subtítulos, y en la medida de lo posible creo que todos te echaremos una mano, porque si hay inquietud realmente, nosotros, Navarra de Cine, desde luego nos volcamos en esas iniciativas. ¿Más cosas? Hola, buenos días. Creo que ha sido en el vídeo que habéis mostrado sobre las sesiones del Festival de Cine Accesible, en el que se decía que la audiodescripción atiende también a aspectos estéticos, no solo a lo que ocurre, sino, bueno, qué aspecto tiene, si he entendido bien. Entonces, mi duda es respecto a aquellos contenidos que podría decirse que solo son estéticos, como por ejemplo, bueno, a lo que yo me dedico, que es la animación prioritariamente abstracta. ¿Cómo podría hacerse que fuera ¿Cómo se podría audiodescribir, o se considera que no merece la pena ser audiodescrito? No todo es audiodescribible, o por lo menos podemos hacer el esfuerzo de audiodescribir algo que luego no se vaya a entender. Esto es algo que al principio nos llamaba muchísimo la atención a nosotros, y hemos trabajado muy duro en eso. Nuestro método de trabajo fue prueba-error, es decir, nosotros atendimos, como he dicho antes, a las necesidades de un colectivo, y lo que le pedimos es al colectivo chequea lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí empezamos, oye, esto no se entiende, esto sí, esto somos capaces de verlo y esto no lo vemos de ninguna manera. Si nos cuentas esto así no nos funciona, si nos cuentas esto así, sí. Entonces, yo te puedo hablar de mi método y, insisto, es prueba-error. No todo es audiodescribible, o por lo menos no todo es entendible, aunque tú puedes hacer el esfuerzo de audiodescribir. Cuando decía en el vídeo que atiende a temas estéticos, es decir, la audiodescripción no cuenta la película, la audiodescripción narra aquello que el espectador ve en imágenes. Es decir, yo no voy a hablar de los sentimientos del actor, pero si el actor está llorando lo tengo que decir. Es decir, tú cuando ves un audiovisual y cuando lo estás viendo, sabes que llora, y en el contexto lees si es de dolor, si es de pena o si es de alegría. Yo te tengo que mostrar el contexto para que entiendas por qué está llorando. Y si tengo que decir que llora, digo que llora. Hay otras indicaciones de estética que son importantes. Por ejemplo, en una película como Match Point, si los actores, que todos sabemos cómo hace Woody Allen en sus películas, que son teatrillos rodados, si un actor se sienta en un sofá, nos va a dar igual si es rojo o verde, bastará con que digamos que se sienta en un sofá. Pero si es Almodóvar el que está haciendo la película, el sofá va a ser rojo y tiene importancia. Tiene importancia porque el director lo quiere mostrar, y quiere mostrar esa estética. Por lo tanto, hay indicaciones que son relevantes y que hay que darlas. El trabajo del audiodescriptor es delicado, porque tiene que elegir aquello que es importante para que se entienda la película, pero sin olvidar que esa película viene de la mano de un realizador, y hay que trabajarla tanto en el léxico como en el contexto que el realizador la está planteando. Quiero decir con esto, por ejemplo, A la triste. A la triste tiene un contexto histórico y tiene un lenguaje, aunque fue suavizado el lenguaje en la película para hacerlo entendible al público. No es el mismo lenguaje de Almodóvar. Y cuando el audiodescriptor está creando ese guión, tiene que tener en cuenta el contexto de la película. Y en la película de A la triste nunca podríamos decir follar, pero en la de Almodóvar sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa es un poco la lectura que tiene que hacer el audiodescriptor, y las indicaciones de estética se corresponden también con esta estética lingüística, con esta estética, no solo la estética visual. En cuanto a lo que, si lo abstracto se puede audiodescribir, se puede describir. La cuestión es si va a ser fácilmente entendible o no. Pero es que prácticamente todo es posible. Gracias. Yo quería también hacer una aportación sobre esta pregunta que has hecho. Y es que yo creo que lo importante es que una persona ciega pueda acceder a tu trabajo, igual que los demás. Es decir, evidentemente no todos entendemos igual una película.
un niño, una persona mayor, una persona con una mente muy sofisticada, una persona con una mente más básica. Cada uno vemos una película distinta. Pero lo que es importante, que lo que nos une, es que todos vemos la misma película y eso nos cohesiona como grupo, ¿no? Entonces creo que una persona ciega, pues lo ideal es que también pueda ver esa película y entenderla como él la entienda. Es decir, él a lo mejor se va a fijar muchos más en los matices de la banda sonora, de los efectos de sonido, y a lo mejor hay aspectos visuales que los va a entender distinto que una persona que ve. Pero el hecho de verla le permite pues tener una opinión, comentar, participar en unas conversaciones, ser parte, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Entonces yo recomendaría que sí, que se puede de audioescribir un audiovisual abstracto, se debe si se puede, ¿no? Y luego otra cuestión que me viene a la mente con esta pregunta tuya es que hay elementos estéticos que para describirlos tendríamos que utilizar como lenguaje poético, porque no hay otra forma de hacerlo. Sin embargo, los usuarios o la gente de la ONCE en España, por lo menos, lo defienden con mucho vigor. Dicen que ellos quieren que la audiodescripción sea informativa. No quieren que el audiodescriptor sea un artista que haga una obra relativa a otra obra artística, sino que lo que quieren es que sea un conductor que les permita llegar a la obra de Pedro Almodóvar, pero no quieren un poeta surrealista que les haga la descripción. Entonces, yo de todas formas creo que, aunque la gente de la ONCE lo tiene muy claro que ese es el papel que quieren para el audiodescriptor, yo creo que en este caso que tú dices, hay cosas como, por ejemplo, la pintura abstracta, que de forma informativa no tiene ningún sentido describirla, ¿no? Entonces, yo creo que es el ejemplo en donde habría que meter lenguaje poético o sugerente, y a lo mejor la propia artista que ha hecho la obra, pues si puede contribuir también a hacer la audiodescripción, pues también creo que puede ser es el tema del contexto que te decía yo, es decir, si estamos en ese contexto, si estamos en un contexto de creación, pues lógicamente te exige, siendo responsable con el creador y con lo que ha hecho, te pide ese contexto. En otros contextos sería una barbaridad hacerlo. Nos ha ocurrido, por ejemplo, hemos subtitulado nosotros museos. Y al hacer determinados subtítulos en montajes de videocreación, pues no haces el subtítulo convencional. Por lo menos nosotros no lo hemos hecho. Lo consultamos con el propio artista y nos dio vía libre y luego lo repasó. Y no, mira, no me lo pongas tan aquí, no me lo pongas tan allá. Pero hacíamos los subtítulos, surgían de las bocas, etcétera, etcétera. Bueno, era un ensayo y era una propuesta. Integramos el subtítulo en la propuesta. Bueno, pero no son los cánones son los que son. ¿Más cosas? ¿Cómo se resuelve cierta redundancia que hay cuando la película es en versión original subtitulada? Y luego otra pregunta que quería haceros es si sabíais si había ayudas, porque en otros sectores, por ejemplo en el de la arquitectura, hay ayudas a la adaptación. Si aquí hay algún tipo de ayudas. No sé si te he entendido bien lo de la redundancia en versión original. La redundancia en una versión original es que en versión original los diálogos ya salen subtitulados. Sí, nosotros las películas las tenemos que hacer siempre partiendo de la versión española. No trabajamos la versión original porque en la audiodescripción no lo puedes hacer. Le estarías pidiendo al ciego que sepa ese idioma, el idioma de la peli. ¿Me explico? Es decir, nuestro modelo siempre trabaja audiodescripción y subtítulos, no lo separa. Pero siempre en versión doblada. Siempre en versión doblada. Siempre partiendo de la versión doblada. Claro, ahora es cuando me vais a decir, ya, pero entonces, si no ves al actor y si el doblaje es otra voz, ¿qué queda de la película, la historia? Sí, Dimas, queda la historia. También hay que tener en consideración que si estamos hablando de subtitulado para sordos, la mayoría de las personas sordas, usuarios de subtítulos, tienen restos auditivos. Entonces, solo se subtitula en el mismo idioma que la banda sonora, porque es un complemento. El sordo escucha una parte y lee otra. Entonces, no necesita el 100% de los subtítulos. No es un apoyo para él. Muchas veces es un apoyo. Por eso, en el modelo que nosotros proponemos, está, aparte del bucle magnético, el 80% de las personas con dificultades auditivas, con el bucle magnético lo tienen solucionado. Es una accesibilidad pasiva, en la que no tenemos que intervenir. Simplemente es una dotación tecnológica para que ellos, en su implante coclear o en su audífono, reciban el sonido limpio, sin las estridencias que produce una sala, de subidas y bajadas de volumen, sobre todo los graves.
Es una accesibilidad pasiva que no entiendo, lo mismo que las rampas, como no la tienen todos los cines o todos los espectáculos, porque además es económicamente sencillo, quiero decir, no es complicado, es un hilo perimetral y no tiene demasiada complicación, un amplificadorcito que limpia ese sonido y lo manda hacia allá. El resto que hacemos nosotros es una accesibilidad activa, es decir, proponemos herramientas para que derivando hacia otros lenguajes sea capaz esa persona de entender, ¿vale? Y la segunda parte de la pregunta, que era las ayudas. Sí, sabía ayudas, porque en otros sectores los hay. Sí. En cuanto a las salas de cine, a las dotaciones tecnológicas para las salas de cine, la respuesta es no. Y la respuesta es no porque el Ministerio de Cultura se desentiende, porque esto está normalmente en manos de las comunidades autónomas, que son las que llevan espectáculos y locales, espacios. Entonces es la comunidad autónoma la que tiene que, y no hay ninguna comunidad autónoma. Nosotros lo hemos intentado con varias, que ha habido interés por parte de las asociaciones de los empresarios del Gremi de Cataluña, etcétera, que han dicho, oye, vamos a ver si podemos presionar para que haya algún tipo de ayuda para instalar los equipos necesarios para que esto sea accesible. Y bueno, aparte del contexto en el que nos estamos moviendo, que es pésimo para aventuras, la presión se diluye, porque hay que hacerla en Cataluña, hay que hacerla en la Comunidad Valenciana, hay que hacerla en Navarra, en Euskadi, hay que hacerla. Entonces se diluye. No hay un organismo, el ICA es el organismo que se ocupa de la producción y la distribución cinematográfica y audiovisual, pero las competencias de los espacios no son suyas. ¿Y ayudas para los productores para producir cortometrajes? Sí, lo contempla la ley del cine, lo introdujo en las enmiendas que planteó. ¿Hay ayudas directas para subtitular en este sentido? Sí, hay ayudas que son hasta el 60% de la inversión. Hasta el 60% de la inversión, tanto en medios técnicos como medios técnicos que se utilicen en la producción de la película, no en instalarlo en una sala, sino en la producción de una película. En la producción, subtitulado. Exactamente, subtitulado y audiodescripción hasta el 60%. Hay ayudas directas en competencia. Se pueden solicitar desde la producción o se pueden solicitar desde la distribución. Lo más propio y lo más normal, y atendiendo a la carencia de tiempo que os he contado que lleva la producción de una accesibilidad de una película, es que esto se haga en el momento de la distribución, cuando la película ya está terminada. A nosotros nos ha pasado con películas Torrente. Hicimos 3 versiones distintas de audiodescripción, porque hasta el víspera estaban cambiando la peli. Aparte que se estrenó con muchísima prisa. La última de la 4 o la 5, no sé cuál era, de Torrente. Entonces, esta vorágine te lleva es mejor no empezar a trabajar en la producción, sino cuando la película esté terminada y vaya a pasar a estreno, vaya a pasar a exhibición comercial, es el momento, con la película cerrada, es el momento de hacer el trabajo. Sí, yo quería decir, en efecto, es la distribución el momento, tanto en cine como en televisión, que más que el momento de producir es el momento de emitir, en donde se hace el subtitulado. Pero yo quería hacer una matización conceptual de que no es conveniente tampoco en arquitectura de hacer el análisis económico diferencial de cuánto me cuesta hacer la película accesible y cuánto me cuesta hacer la película no accesible, sino que hay que pensar en la accesibilidad desde el inicio, ¿no? Es decir, no es más caro construir un edificio con rampa que un edificio con escaleras. Es decir, hay que pensar que hay que poner la rampa. Pues yo llevaría el discurso aquí también, es decir, nadie piensa si es más caro hacer una televisión en mono o una televisión en estéreo, ¿no? Pues las televisiones hoy en día son en estéreo, entonces tú la haces en estéreo. Y oye, hay que pensar que cuando haces una película pues la tienes que hacer accesible, ¿no? Y cuando haces una cadena de televisión la haces accesible. Y no hacer este cálculo diferencial que en realidad no procede, sino que simplemente no hacer la accesibilidad es una mala práctica. ¿Alguna consideración más? La última, si queréis. Hola, buenos días. Primero, gracias por venir a hablar de accesibilidad, que creo que es un mundo que está muy apartado de la sensibilidad en toda la sociedad. Y segundo, mi pregunta iba para Dimas. Yo soy traductora audiovisual y me dedico al subtitulado, tanto de la versión original subtitulada, el convencional, y el subtitulado accesible. Y quería que comentaras un poco el proceso, desde que vosotros recibís la película,
que has dicho que son como 3 semanas. He entendido que lo recibís directamente de la distribuidora y no sé, me gustaría que explicaras un poco el proceso, en qué situaciones trabajáis, si tenéis mucho tiempo, si has comentado, yo me imagino que será todo a última hora y deprisa, como siempre, pero me gustaría un poco que explicaras el proceso que sufre desde que vosotros recibís la copia hasta que la proyectáis en pantalla. Muchas gracias. Vale, sí, cada peli es un mundo y cada peli es un business distinto y cada tiene sus tempos, tiene sus... Pero bueno, nosotros tenemos un proceso de creación que es el que intentamos seguir. Nosotros normalmente la distribuidora, de cara a los subtítulos, recibimos el listado de diálogos. Cuando las películas son dobladas, porque ese listado de diálogos se ha hecho previamente para el estudio de doblaje, y empezamos a trabajar con eso. Se ingesta en nuestro programa de subtitulado, que es un tuneo de un programa de subtitulado, de los que no voy a dar nombres, pero de los que se pueden comprar en el mercado, para que admita el subtitulado por colores y admita la exportación. Luego, fundamentalmente pensando no en nuestro sistema que alinea perfectamente, sino en los authoring de DVD, etcétera, que después van a ingestar esto. Los programas convencionales de authoring no están ni siquiera preparados para recibir subtítulos en 2 líneas de colores. Por ejemplo, eso crea un trabajo extraordinario, más allí del subtitulado de conversiones, ficheros, etcétera, etcétera. Entonces, preparamos todo el material para el subtitulado en base a ese listado de diálogos. Y si no tuviéramos listado de diálogos, guión, y extractar los diálogos. Y si no tuviéramos guión, ya directamente repicado. Y ya está. Por tanto, cada proceso es distinto. Hay películas que se te estiran más, otras que se te estiran menos. Pero aún así, el proceso de subtitulado es un proceso bastante mecánico. Y tiene de creación un poquito. En cuanto a determinar qué sonidos tienes que colocar, son relevantes o no son relevantes. No sé, pues si es sonido de tráfico, es sonido de tráfico, pero si lo importa es una bocina sobre el sonido de tráfico, pues decidir qué es lo que colocas. El proceso realmente difícil es el de audiodescripción, que tienes que coger la película, trocearla, buscar los espacios. Nosotros creamos una herramienta que nos ayuda a buscar los espacios sin diálogos, nos los mide y nos ayuda a saber. Normalmente los audioscriptores trabajan con un tiempo mental, entonces ya saben cuántas palabras van a poder escribir en un determinado tramo, pero aún así el programa te ayuda a ubicarlas y te dice cuando te estás pasando en una velocidad de lectura normal y tal. Luego hace falta que también nosotros locutamos con una única persona, prácticamente todo, y que es un actor que está en la empresa y trabaja con nosotros no solo en esto, sino en otras cosas, y controla muy bien los tempos de producción y controla muy bien. Nosotros podemos locutar el final de una película, después locutar el principio en función de cómo nos haya llegado, porque como os he dicho antes, a veces te mandan en la última bobina o te falta la quinta. O sea, y tienes que tirar con esto. Y en cuanto a las calidades, trabajas con unas calidades pésimas. Si tú estás haciendo exactamente igual, desde solamente bocas hasta, en fin, o sea, trabajamos exactamente igual, muchas veces con unas calidades nefastas. Nosotros tenemos que enviar las películas al ICA para que la revisen, para que revise que lo que decimos que hemos hecho, es decir, que la película es accesible, que contiene audiodescripción, que contiene subtítulos y que además están hechos con unos parámetros de calidad razonables como para poder ser puestos en circulación. Se nos ha dado el caso que la persona que revisa en el ICA nos lo ha mandado para atrás y dice, si no se ve la película, digo, pues bonita mía, he trabajado con esto. Con esto he tenido que trabajar porque no había otra cosa, porque la distribuidora no te envía otra cosa. Muchas veces un screening de los que estamos manejando en Internet tiene más calidad que el material que nos están mandando a nosotros para trabajar la distribuidora oficial de la película. Pero es que, bueno, es el mercado del doblaje, funciona así y no hay más narices, y estos son lentejas. Aquí sí que es lo que hay, o sea, esto lo tomas o te dedicas a otra cosa. Entonces, en producción nacional, pues hay más tiempo, estás en contacto con el productor, además de con el distribuidor. Normalmente, además, es el productor el que ha trabajado primero contigo. Te dice, pues me lo va a distribuir tal o me lo va a distribuir cual. Cierras el acuerdo, tal. Hay más tiempo para navegar, excepto situaciones puntuales, pero hay más tiempo para navegar, para revisar, para tal. En situaciones normales, mucho estrés. Mucho estrés. Nosotros trabajamos los 30 días del mes. Quiero decir que en Navarra de Cine no paran los fines de semana, porque no llegas. Si no, es imposible. No llegas.
Bueno, muchas gracias. Creo que lo que procede es dar las gracias a Dimas y a Paco por haber venido, a la organización por habernos regalado este espacio y este tiempo para que hablemos de accesibilidad, y a vosotros por vuestra atención y espero que también por vuestro compromiso. Espero que hayamos llegado también a transmitiros la idea de lo importante que es hacer esto y hacerlo bien. Gracias a todos.